debate y la conversación está muy interesante, pero ya está nuestro invitado Ah, conectado. ya, Vamos a conversar, mira, de libertad religiosa también. genial. Álvaro Ferrer, abogado y director de Comunidad y Justicia. Con él hablaremos de libertad religiosa, como lo decía, educación y vida, es lo que está puesta ahí o es lo que nos propone esta nueva constitución. Muy buenas tardes, Álvaro, gracias por esta conversación. Me acompaña el padre Roberto Navarro, Verónica Díaz y Magdalena Lira, ambas periodistas, y yo, Macarena Gallango. ¿Cómo estás, Álvaro? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por sumarte. Álvaro, Verónica, ¿quieres comenzar tú? Bueno, Álvaro, gusto de saludarte, buenas tardes. El Eh, tema. Estábamos aquí en un debate, claro, por el respeto, ¿no? Respecto a la creencia y también a las libertades. ¿Por qué la libertad religiosa, la educación, la vida en la propuesta constitucional tienen que ser valores intransables para los católicos y cómo nos tenemos que parar frente a lo que allí se propone, que no se propone tan detalladamente, pero a lo que deja, en la nueva propuesta deja así como Abierto. abierto? Sí. Mira, partiendo por una cuestión fundamental para los católicos y conforme a la enseñanza del magisterio de la Iglesia, hay ciertos bienes, algunos hablan de ciertos valores, como bien decías tú, no negociables. Es decir, están fuera de la deliberación democrática, no son objeto de decisiones mayoritarias o minoritarias. Refieren a ciertos actos, podríamos decir, que son siempre contrarios a la dignidad de la persona y que los realiza no solo causa un daño a un tercero, un daño al bien común, a la sociedad, sino que también un daño a sí mismo. Y hay una cuestión también más de fondo, y que el excluir ciertas conductas de las decisiones mayoritarias o minoritarias implica reconocer que hay ciertas materias que están más allá de la autonomía de la voluntad, sea propia o colectiva. Dicho de otra manera, que la soberanía, esto es una cuestión que está muy instalada en la discusión constitucional, que la soberanía en realidad, si bien está en la nación, pueblo, como se dice hoy día, finalmente su antecedente, su causa, su fundamento está en Dios. Que nosotros no somos completamente autónomos, nosotros no somos dioses que podamos hacer y deshacer a nuestro antojo. Hay ciertas cuestiones que nos vienen dadas por Dios, que por lo demás podemos conocer con la razón natural, ¿eh? No es necesario tener la fe en esta materia, y que por lo tanto están más allá de este juego de la soberanía popular que reside en la nación o en el pueblo. Y esos son precisamente estos valores o bienes no negociables que refieren a la vida o el respeto a la vida de toda persona inocente desde su concepción y hasta la muerte natural, a el derecho preferente y deber de los padres de educar a los hijos, la libertad de enseñanza, la libertad religiosa, entre otros. Y estas materias, efectivamente, en la propuesta de texto constitucional se ven, y lo voy a decir con toda su letra, severamente disminuidas en su protección jurídica y en algunos casos, podemos verlos en detalle si a ustedes les parece, derechamente atropelladas. ¿Cuál es, Magdalena? Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. De manera. Yo tengo una duda y no sé si me podrías ayudar, por lo menos a mí, respecto al tema de la educación en la nueva constitución. Quizás muchas personas también que nos están escuchando ahora tienen nietos, niños en el colegio y tienen esa duda porque se dice que hay distintas posturas, hay gente que dice que no le da el permiso a los padres de la educación de los hijos. Te quería pedir que concretamente nos digas qué pasa con la educación respecto a los padres y la educación de sus hijos en la Constitución. La propuesta En la constitucional. propuesta, perdón, en la propuesta constitucional. Eh, Mira, hay varios artículos que sería bueno que se pudiesen revisar. ¿Ah? Y aquí los menciona la RAP, el artículo 35, el 40, 41, 42. Yo diría que ese es el núcleo más duro y fuerte en materia de educación. Por de pronto, el derecho y deber preferente de los padres a educar a los hijos no aparece reconocido, a diferencia del texto de la Constitución actual. También hay que tener presente la historia de este proceso en la Convención, en que todas las iniciativas de norma constitucional, tanto las iniciativas populares, no sé si ustedes recuerdan que hubo todo un movimiento para que la ciudadanía, si conseguía 25.000 firmas, pudiese proponer ciertas normas que fueran votadas en el Pleno. Esas eran las iniciativas de normas populares. Y las iniciativas de los mismos convencionales al interior de la Convención,
que referían a esta materia, es decir, a consagrar expresamente el derecho y deber preferente de los padres a educar a los hijos, todas fueron rechazadas, todas. Y eso dice mucho. Y vamos al texto, y el texto efectivamente no tiene una letra que garantice el derecho y deber preferente de los padres a educar a los hijos. Ese es, yo diría, el problema más grueso. Ahora, hay muchas cosas razonables que se dicen en materia de educación en estos artículos que yo les acabo de mencionar, no pretendo repetirlos ahora de memoria, pero llama la atención que la educación es entendida por la propuesta en base a ciertos fines y principios que son muy discutibles, que son muy cuestionables. Perfectamente podría darse el caso, y aquí no hay que echar a volar tanto la imaginación, de una familia o un grupo de familias o derechamente establecimientos educacionales que no comulgan ni en la forma ni en el fondo con alguno de estos principios que son tremendamente discutibles. Y el problema es que si no comulgan con esos principios, van a empezar los conflictos de todo tipo. Fíjense que la propuesta, específicamente el artículo 35, número 5, dice que la orientación se tiene que orientar a la calidad, y entiende la propuesta la calidad como el cumplimiento de los fines y principios de la educación que están contenidos en el mismo texto. ¿Cuáles son esos fines y principios? Muy rápido. Cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad. Hasta ahí pareciera que estamos todos de acuerdo, aunque hay cosas igual complejas. Y ahora viene enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en la Constitución. Fíjate, esa cláusula residual, los demás principios consagrados en la Constitución, entre los cuales está el aborto libre, entre los cuales está la eutanasia, entre los cuales está la afirmación de la ideología de género, pero de una manera absolutamente radical. Sobre esto, el artículo 40 consagra la educación sexual integral, entendida como el disfrute pleno y libre de la sexualidad, incluso ordenada al placer, cosa que no hay ninguna constitución en el mundo que hable del placer. ¿Por qué te pongo estos ejemplos? Porque esos son los principios que inspiran el nuevo sistema educativo. Y si la calidad en la educación es el cumplimiento de esos fines y principios, se puede entender que alguien que no comulga con esos principios, la educación que quiere impartir o que esté impartiendo, no va a ser considerada de calidad. 2 más 2 son 4. Las conclusiones que se van a seguir de ahí son conflictos inevitables. Clarísimo. Yo quiero preguntarle, Álvaro, a propósito de lo mismo, pero profundizar en esto que no aparece explícito en la Constitución del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos. Pero Álvaro, estamos hablando de la educación pública, ¿no? Porque uno se preguntará por qué nosotros, a lo mejor gente puede seguir, los colegios privados en el fondo van a seguir siendo colegios privados. Aquí estamos hablando de un sistema público que además se quiere unificar en términos de educación. ¿A eso se refiere el que los padres no vayan a tener derecho? ¿Se refiere a los colegios actualmente subvencionados, por ejemplo? No, estos principios rigen para todo el sistema educativo, y el sistema educativo, según la propuesta, está integrado por todos los actores, no solamente los colegios públicos o los particulares subvencionados, los colegios particulares también. Luego, estos principios también le van a afectar a los colegios particulares. Otra arista, que es más compleja, es en materia de financiamiento. ¿Qué va a ocurrir con el financiamiento de los colegios particulares subvencionados? Pero la premisa mayor, digámoslo así, la sujeción de toda educación a los principios y fines que establece la Constitución, eso es absolutamente indudable. Por lo tanto, el desplazamiento de los padres como primeros educadores también ocurre en los colegios privados. Otra cosa de la cual se ha hablado poco en materia de educación, que está, creo que en el artículo 42, que es este principio de participación democrática, llaman algunos, en las decisiones o definiciones del proyecto educativo y las decisiones de cada establecimiento. Se dice que todos los que integran las comunidades educativas tienen este derecho a participar, fíjense, en las definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento. Incluso se dice, con revisión a la ley, que va a especificar las condiciones, etcétera, del ejercicio de este derecho, que debe asegurar que la participación de la comunidad educativa es vinculante. Piensa esto, lo que significa en concreto. Los padres son los primeros educadores de los hijos, por supuesto, pero son precisamente agrupaciones de padres las que
comulgando con determinada visión de la vida, cierta antropología, etcétera, fundan un proyecto educativo, particular subvencionado o particular. Bueno, resulta que ahora la comunidad educativa va a poder literalmente meterse a nivel de estatutos y con carácter vinculante. Y todos sabemos, en esto por favor hay que decir las cosas bien claro, cómo opera esto en el sistema particular subvencionado, en que hay literalmente infiltración política en los centros de padres, que luego son los que, digámoslo en chileno, le llevan la contra al establecimiento educacional, pero el problema es que ahora eso va a tener carácter vinculante. Entonces la libertad de enseñanza, como está garantizado hoy día en la Constitución, que es el derecho de poder abrir, sostener y mantener en el tiempo establecimientos educacionales conforme a un determinado proyecto educativo, se ve severamente lesionada por esta vía, que viene disfrazada de participación democrática, pero que en el fondo es un arma de doble filo por este carácter vinculante que van a tener las comunidades educativas en las decisiones de cada colegio. Estamos conversando con Álvaro Ferrera, abogado y director de Comunidad y Justicia. Padre Roberto. Sí, buenas tardes Álvaro, ¿cómo estás? Gusto Buenas tardes, saludarte. padre. Oye, el otro día conversábamos acá hablando del mismo tema, no sé si fue con Monseñor Chomalí o con Fernando Ramos, con uno de los dos, no recuerdo bien, que en el fondo lo que está acá, más allá del tema, por así decirlo, de la normativa, de lo jurídico, subyace una determinada antropología en el texto de la propuesta constitucional. Y en el fondo eso es lo que determina todo, ¿ya? Y a ver si tú nos puedes clarificar un poco, porque en el fondo es cómo se comprende al ser humano, en el fondo. Es que en función de eso se arma el tema del Estado, el tema de la educación, la comprensión. Si tú nos puedes clarificar un poco eso, cuando los obispos hablan justamente en la carta que sacaron, aquí subyace una determinada antropología. Si nos puedes decir en qué consistiría esa antropología que subyace en esta propuesta constitucional y que en el fondo no es la antropología cristiana. No, desde luego que no. Desde luego que no es la antropología cristiana. A ver, toda norma tiene de manera implícita, algunas de manera expresa, pero en general de manera implícita, cierta noción de lo que es la persona humana, por lo tanto la antropología y el fin de la persona. Eso es inevitable. Las normas no son neutras nunca. Y una constitución como norma de mayor jerarquía tal vez es la que de manera más elocuente se manifiesta esto, cierta noción de lo que es la persona humana. En Comunidad y Justicia, y lo pongo a su disposición, elaboramos un documento que se llama Las ideologías de la Convención. Hicimos todo un estudio, estuvimos ahí desde el primer día trabajando en la Convención, tenemos conocimiento como testigos presenciales, digamos, y recogimos todo lo que hay, y claro, y nos fuimos a las fuentes. Y las fuentes son autores post-marxistas, sobre todo Laclau y Chantal Mouffe, que lo que plantean acá es una subversión total del orden jurídico, precisamente en el orden antropológico. Esta ideología, no quiero entrar mucho en detalle, lo que busca, en términos de refundación, es construir una nueva hegemonía en la cual el individuo es entendido de manera atomizada. Por lo tanto, la naturaleza sociable de la persona, que por esa misma naturaleza busca no solo como un dato, ¿cierto?, convivir con los demás, sino en el orden del fin. Teleológicamente está ordenada a convivir con los otros y así realizar el bien común, la amistad cívica, etc. Todo eso es desplazado por esta construcción de una nueva hegemonía donde prima el individuo aislado, soberano de su metro cuadrado, sobre todo en materia de derechos subjetivos, totalmente dependiente del Estado. Prácticamente se anula la sociedad civil, y por eso es que aquí no existe el principio de subsidiariedad ni tampoco el principio de solidaridad. Todo eso, por cierto, acompañado de un anticristianismo muy elocuente, del ecologismo panteísta de moda, del feminismo, la ideología de género, incluso un autonomismo infantil muy, muy marcado. Y eso es lo que hay. O sea, literalmente esta es una propuesta con una carga ideológica que subvierte por completo el orden político en base a un nuevo individuo, que es el soberano de sí mismo, volver un poco a esa tentación originaria del Génesis, ¿cierto? Y seréis como dioses, Dios de sí mismo, pero, vaya paradoja, dependiente por completo del leviatán del Estado. Padre Roberto. No, está muy buena la imagen. ¿Alguna duda, padre? No, Muy queda claro. muy Magdalena Lira.
Sí, bueno, yo creo que cada uno de estos temas da para seguir Sí. conversando y para un programa especial, así que ojalá lo puedan invitar de nuevo a Álvaro. Pero como hay que Estamos- seguir avanzando y el tiempo apremia, quería preguntarte, Álvaro, ¿qué te pareció? ¿Cuál es tu opinión sobre el documento de los obispos que presentaron hará 2 semanas? No me acuerdo un poco bien, más, un poco más, un mes ya. ya, sobre la propuesta de nueva constitución. ¿Era lo que esperabas? ¿Te habría gustado más? ¿Qué te pareció? Parto por lo positivo, creo que es muy positivo. Primero, que los obispos manifiesten su opinión. Sin duda que eso es no solo importante, conveniente, yo creo que imprescindible. Segundo, me parece muy bien la distinción que se hace entre cuestiones que son opinables, discutibles, no es que sean poco importantes, por ejemplo, el sistema político, ¿cierto? Hay una falla estructural en el diseño del sistema político y eso tiene consecuencias importantes, pero a fin de cuentas el sistema político es algo que está abandonado a la deliberación prudencial, eh, sin perjuicio que tiene cosas malas. Y así muchas otras, ¿cierto? Que son discutibles. Pero el texto de los obispos detalla muy bien, a propósito de lo que hablábamos al inicio, aquellas materias que no son discutibles, que no son negociables. Y creo que respecto a cada una de ellas hace un análisis correcto desde el punto de vista jurídico eh, y dice muy claro, ¿no?, cuáles son los problemas que hay en materia de principios o bienes no negociables. Y eso yo lo valoro muchísimo. Lo que, a mi juicio, y esto es una opinión que hay que tomarla como de quien viene nomás, ¿cierto? Faltó muy claro, o decir muy claro, en el orden de orientar a los fieles, ¿cierto?, en su discernimiento, ¿cuál es la conclusión de todo esto? A mí me ha tocado participar en muchas charlas sobre este proceso constitucional y es cierto que hablamos de informarse y votar en conciencia y hacer un discernimiento personal y nada va a reemplazar la decisión personal. Pero creo que se puede hablar más claro, porque cuando estamos frente a bienes no negociables, basta leer, por ejemplo, el número 73 de Evangelium Vitae para concluir, tal como se dice ahí expresamente, que sencillamente no es moralmente lícito colaborar con una ley así de injusta con el propio voto. Y eso es parte del magisterio de la Iglesia. Y creo que eso hay que decirlo mucho más claro. Y eso yo creo que faltó en el documento. Álvaro, padre Roberto. Aunque lo dice ahí en uno de los párrafos, me acuerdo cuando cita a San Juan Pablo II. Exactamente, y este mismo pasaje, el Claro, 73. exactamente. Claro, lo que pasa es que está citado en un contexto que queda un poco como amortiguado, por así decirlo. Tal cual. Álvaro, Comunidad y Justicia han estado involucrados en varios procesos, apoyan a muchos legisladores también. Y en marzo del 2021 la Corte Suprema acogió el recurso que ustedes presentaron para que los católicos pudiéramos ir a misa en plena pandemia. Vimos este año como, por ejemplo, en la fiesta de la Tirana no se pudo realizar nuevamente esa fiesta por el contexto pandémico. Mi pregunta es, ¿cree que por parte de algunas personas del Estado o autoridades del Estado, pensando plena pandemia, año 2021, eh, y ahora en el año 2022 ya con vacunas, con todo, les cuesta entender o comprender la importancia de tener una creencia, ir al culto, tener esta libertad religiosa? Hay una tensión que no está clara ahí entre Estado e Iglesia. Sí, bueno, aquí habría que obviamente hacer distinciones persona a persona, pero contestando en términos muy gruesos, la brocha gorda, yo estoy de acuerdo con ese análisis. Yo creo que sencillamente no se entiende el fenómeno religioso, no se entiende la relevancia de la religión, no se entiende, y aquí nuevamente un problema antropológico, ¿cierto? La dimensión espiritual de la persona humana, su apertura natural a la trascendencia, no se entiende que el bien común requiere la perfección espiritual de las personas y no solamente el progreso material. Yo creo que aquí hay tremenda ignorancia. Ahora, no quiero pecar de inocente, no solo hay ignorancia en muchas personas, también hay agenda contraria, hay que decirlo con todas sus letras. Lo que pasó en la Tirana, y ahí hago una pequeña precisión, gracias a Dios, los fieles, digamos, fueron más allá que las prohibiciones injustas de la autoridad y hubo bastante celebración, pero se puso un sumario sanitario. Nosotros estamos apoyando ahí a un sumario sanitario. Nosotros estamos apoyando ahí
al párroco, nos hicimos cargo de la defensa jurídica en ese sumario sanitario, porque hay agenda de persecución y esta persecución tiene apellido, y ese apellido es la Iglesia, el catolicismo. Ante todo contra la Iglesia Católica y contra el cristianismo. Estamos en una cultura postcristiana, anticristiana, y yo creo que sí, tal como dije antes, pecaríamos de inocentes si lo desconocemos. Y eso nos debe llevar a, creo yo, humildemente a disponer los medios, tanto materiales como espirituales, y entender que la lógica es de combate. En buen plan, ¿eh? No se trata de andar peleando con la gente porque sí, pero creo que las cosas no pueden seguir igual. O sea, lo que está viviendo Chile es gravísimo. Es gravísimo. Es un proceso revolucionario. Es una subversión total en la cual el demonio sin duda que también mete la cola y está actuando, y actuando de manera muy, muy elocuente. Eh, y por tanto creo que tenemos que estar muy alerta y disponer los medios cada uno desde lo suyo para defender lo que es justo. Y dentro de eso, de defensa de lo justo, y ahí estamos hablando de libertad religiosa, no solo la libertad de los fieles, para vivir su fe, para practicar el culto, que en el caso de los católicos es eminentemente presencial, los sacramentos requieren cuerpo, digamos, eh, sino también los derechos de Dios, de lo cual no se habla. Hay que defender sus derechos. Nada de esto está bien resguardado en la propuesta de nueva constitución. Álvaro Ferrer, No, agregar algo más? eso, defender la libertad religiosa que decía Álvaro, y también la libertad de expresión, que era lo que estábamos hablando, que en estos tiempos no hay que quedarse callado, hay que hacerlo con elocuencia, con respeto, pero hacerlo. Álvaro Ferrer, te queremos agradecer esta conversación. Sin duda, como dijo Magdalena, vamos a volver a tener un contacto contigo para seguir profundizando semanas previas al plebiscito sobre lo que no es transable, los valores no transables de nuestra fe. Que tengas una muy buena tarde y muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Chao, muchas Gracias. gracias. Conversamos con Álvaro Ferrer, abogado y director de Comunidad y Justicia frente a la educación, en la libertad religiosa y también la vida en esta propuesta de nueva constitución o esta propuesta constitucional y lo que hacía hincapié a Álvaro en el fondo específicamente en educación los artículos 35, 40, 41 y 42.